líbrame de las soberbias. Amén. Y llegó ese tema precisamente porque en un momento dado, ¿sabe? Dios me recordó en el Salmo 19, el versículo 13. Salmo 19, versículo 13. 13, 1, 3, 13. 10, 11, 12, 13. El 13. 13. Bueno, 13. Ok. Dice David, ¿verdad? A través de este salmo, donde el salmo diserta en las obras de Dios y la palabra de Dios, dijo David: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Amén, amén y amén. Amén, amén. Líbrame de las soberbias. Así se llama el tema. Y son casi que literalmente las palabras de David ahí en ese versículo 13. Amén, amén. ¿Sabe? Fui al diccionario de la lengua española y fui a buscar esa palabra soberbia. Si usted quiere, si usted está escribiendo, usted quiere, puede escribir esta definición. Y si vamos a hablar de un líbrame de las soberbias, y lógicamente esta es una petición al Señor, líbrame de las soberbias, deberíamos saber qué es soberbia. Y yo sé que muchos aquí sabemos, de hecho, si les preguntara lo sabemos, pero nunca está de sobra el poder recordar siempre una palabra como estas, en la cual quizá muchos podemos caer. Amén. Así que en el diccionario de la lengua española encontré como definición de esta palabra soberbia lo siguiente, y decía así: es un sentimiento de superioridad. Es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. Vuelvo a repetir: soberbia, según el diccionario de la lengua española, y créalo que esto no se aleja nada de la realidad del lenguaje bíblico, es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. La soberbia se le concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose, vuelvo a repetir, vamos a ir despacio, yo no voy a correr, hoy no terminamos, pero vamos a ir despacio, no vamos a correr porque, ¿sabe? Yo considero que hablar de esto es tan sumamente importante, hermano, y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Dice: la soberbia se le concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo. Basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo.
el yo. La soberbia es también llamada en ocasiones vanidad. Esa palabra vanidad también en ocasiones se usa para identificar la soberbia. La soberbia también es llamada en ocasiones orgullo. Y también la encontramos como arrogancia. Amén. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia, precisamente. Y el autor de esa soberbia fue Satanás. En el principio, mucho antes que nosotros fuéramos puestos en esta tierra. ¿Sabe? La soberbia se remonta, hermano. No podemos hablar cronológicamente acerca de este evento dentro del cronos nuestro, ¿verdad? La medida de tiempo, no podemos. Lo cierto es que el pecado de soberbia, ese fue el pecado, hermano, cometido por Satanás en esa eternidad, ¿verdad? Y soberbia que se gestó por el hecho mismo de no reconocer a Dios como Señor en algún momento dado. Soberbia que se gestó o nació en Satanás cuando se negó a reconocer a Dios como su Señor en algún momento dado. Vuelvo y reitero, nosotros no podríamos dar una medida de tiempo, diríamos nosotros en esa eternidad, ¿verdad? ¿Sabe que nosotros estamos dentro de esa eternidad de Dios? El mundo está dentro de esa eternidad de Dios. Dios puso un cronos para nosotros, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, milenios, siglos, pero nosotros estamos dentro de esa eternidad. Toda la creación está dentro de esa eternidad. Ahí estamos nosotros. Amén. Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad en Adán y Eva. Mire usted dónde pasó. De allá, en un lugar en el cielo, estaba Luzbel, se halló maldad, soberbia, no quiso sujeción, se rebeló. Y esa misma soberbia fue traída también a este entorno, a toda la humanidad, en Adán y Eva. Entonces fíjese desde dónde viene la soberbia, hermano. Fíjese la trascendencia de eso que leímos ahora, ese sentimiento de superioridad con respecto de uno mismo hacia los demás, ¿verdad? El deseo de ser preferido por otros, basándose en su propia vanidad del yo. Amén. Yo voy a referirme a dos versículos o dos pasajes de la Biblia. Uno está en Ezequiel, capítulo 28, y en Isaías, capítulo 14. Permítame primero darle la cita de Ezequiel y vuelvo y digo, usted quizá ya ha escuchado acerca de esto, pero miremos las escrituras. No hay nada como, hermano, ir siempre a la fuente, que es la palabra de Dios. Ezequiel 28, voy a leerlo del versículo 12 al versículo 15. Ezequiel 28,
del versículo 12 al versículo 15. Amén. Entonces, mire lo que dice la escritura. Y la escritura toda fue inspirada por Dios. Y Ezequiel fue un profeta de Dios. Habló de parte de Dios. Un hombre aprobado, un profeta aprobado, un hombre aprobado por Dios, ¿verdad? Como un instrumento que tomó Dios para usarlo, para su gloria, para sus propósitos y para hablar a través de la boca de él a su pueblo, Israel inicialmente, y hablar a muchas naciones y hoy seguir hablándonos a nosotros que somos la iglesia. Amén. Versículo 12 dice: hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Eso es como si Dios estuviera hablando. Que un profeta hablara como un profeta como Ezequiel, hermano, era la misma voz de Dios y las mismas palabras de Dios, solo que Dios usaba un canal. Amén, amén. Y dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amén, amén y amén. Amén. Isaías 14. Isaías capítulo 14. Versículos 12 al 15 también. Isaías 14, versículos 12 al 15. Dice la escritura: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Amén, amén y amén. Amén, amén. ¿Sabe que leyendo algunos comentarios, escuchando a algunos predicadores también acerca de estos dos pasajes de la Biblia donde se describe lo que usted acabó de escuchar? En esto muchos predicadores, estudiosos, como que convergen unos en unas cosas y otras. Amén. Sin embargo, usted y yo, hermano, que tenemos el Espíritu, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el discernimiento de Dios, que el Espíritu Santo nos guía, dice como promesa, dice: Él les guiará toda la verdad, y tenemos las Escrituras. Creo que nosotros pudiéramos darnos cuenta que aunque aquí se dirigió estas palabras de manera particular a dos
gobernantes. El uno, Tiro, el rey de Tiro, que por cierto algunos convergen en que este rey de Tiro era una persona, otros dicen no, era esta, y como que no llegan a ese punto para definir quién es. Independientemente de quién haya sido, creo que el asunto es irrelevante. Y lo más relevante en esto, mi amado, es que había un gobernante que de hecho era arrogante. Pero el Espíritu Santo nos deja ver quizá de alguna manera en la vida de ese gobernante, en este caso el rey de Tiro, algo detrás de la vida de ese hombre que lo llevaba precisamente a vivir de esa manera tan arrogante, orgullosa, vana. Amén. Y creo que pensar en esta idea, pensar en esto, se afirma precisamente en el hecho de lo que hablábamos anteriormente cuando decíamos que Satanás en el principio se rebeló contra Dios y fue la soberbia la que lo impulsó a eso y por lo cual Dios tuvo que sacarlo. Y luego nosotros sabemos que ese mismo que fue sacado de ese lugar, luego vino a nuestros primeros padres, humanamente hablando, de donde descendemos humanamente, Adán y Eva, y ellos cayeron en su propia trampa de soberbia. Y desde entonces, hermano, la soberbia, el orgullo, la arrogancia hace parte de la naturaleza misma del ser humano, en la que se ha venido desarrollando a través de todo el tiempo. Amén. Pues hablar de este rey de Tiro, pues ubica precisamente a un ser humano, un gobernante con mucho poder, lo ubica precisamente mucho después de aquello que le pasó a Adán y Eva en ese huerto. Y que Dios tuvo que expulsarlos de igual manera como expulsó a Luzbel. Y fue separado de la gloria de Dios, de la provisión de Dios, de la protección de Dios, y quedó a expensas, usted y yo lo sabemos, como dice Efesios, del príncipe de la potestad del aire, que no es ni nada más ni nada menos que el mismo Satanás. En ese orden de ideas, lo que la Escritura nos puede dar a entender a nosotros con estos versículos de Ezequiel capítulo 28 es que lo que precisamente se está reflejando allí es la obra del propio Satanás detrás de la soberbia de un rey humano, un ser humano, un rey que estaba siendo influenciado precisamente por esa soberbia satánica. Recuerde que ya el veneno entró en Adán y Eva y el veneno nos tocó a todos de ahí en adelante. Y este rey de Tiro estaba envenenado por el pecado, como toda la humanidad, ¿verdad? A partir de Adán y Eva. Así que hablar de Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15, nos deja ver, el Espíritu Santo nos deja ver, hermano, en esto, la obra de Satanás en ese rey de Tiro. Es la obra de Satanás, es lo que está mostrando Dios en otras palabras a ese rey, la influencia de Satanás, que hasta ese día estaba presente, que se gestó en el principio con el hombre y que de ahí en adelante se seguía gestando y seguía ocurriendo. Satanás, como el rey, como el Dios de este mundo, que hasta el sol de hoy sigue obrando, hasta el tiempo de hoy, a los hijos de desobediencia. Amén. ¿Y qué es desobedecer? Rebelión.
rebeldía, soberbia. Cuando alguien es desobediente a Dios, es soberbio, es orgulloso, no reconoce la instrucción, no se sujeta. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es rebelión. No se llama de otra manera. Amén, amén. Entonces, estos versículos reflejan la obra de Satanás detrás de la soberbia de un rey, y en este caso el gobernante de Tiro, el rey de Tiro. Tiro, en sí Tiro era una ciudad, y una ciudad reconocida por ser una ciudad llena de comerciantes, hermano, sin escrúpulos. Una ciudad de comercio, de tanto poder en aquel tiempo, que fue una ciudad que se tornó de alguna manera arrogante también, por el poder que tenía. De hecho, en Isaías se habla también acerca del juicio que Dios trajo sobre Tiro, una ciudad sobre el mar. Además de eso, un centro de idolatría religiosa. Además de eso, una ciudad de gran inmoralidad sexual. Y a este gobernante, el que se le habló, era la cabeza precisamente de esa ciudad. Amén. Era precisamente la cabeza de esa ciudad. Y por eso Dios habla ahí en Ezequiel, y las palabras del Señor se dirigen al profeta diciendo: ve y entona lamentaciones sobre el rey de Tiro. Ve. O sea, Dios fue la cabeza. Amén. Al gobernante. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15 se torna muy semejante a lo que Dios habló a través de Ezequiel a este rey de Tiro. Y la descripción, hermano, no está muy lejos de mostrarnos también el reflejo de Satanás detrás de la arrogancia de otro hombre de poder, como es el rey de Babilonia. Amén. La política de Babilonia era quebrantar el espíritu de los pueblos o juzgarlos. Usted sabe que Dios le permitió a Babilonia tomar a Judá. ¿Recuerda? Porque en un principio Siria tomó a Israel, el reino del norte. Pero el reino del sur no aprendió de eso. Dijo: hiciste lo mismo que tu hermana. Y no aprendió de la lección. Y entonces Dios tuvo que permitir, hermano, que Babilonia tomara a Judá. Y ahí comprendemos nosotros aquello de los 70 años de cautiverio. Amén. Comprendemos nosotros eso. Y Babilonia se le fue la mano, quizás diríamos nosotros, en ese castigo que Dios le permitió a Judá. Y es porque precisamente, hermano, el pecado afloraba a flor de piel, valga la redundancia, y la cabeza de esto era precisamente su rey. Y Babilonia era un pueblo
sojuzgador, deportador de todos sus prisioneros de guerra a regiones lejanas, dice. La misma Babilonia era mencionada en aquellos tiempos como la ciudad de oro. Tanto que quizás si nosotros recordamos la estatua que Dios le mostró en el sueño a Nabucodonosor y Daniel se lo interpretó, la cabeza era él y era ¿de qué? De oro. Entonces Babilonia era mencionada como la ciudad codiciosa de oro. La ciudad codiciosa de oro. Y a estos dos gobernantes, a estos dos reyes, se dirigió el Señor para hablar de su arrogancia, de su soberbia, de la intención de proclamarse inclusive dioses y que le adoraran como a dioses. Pues no hizo el mismo Nabucodonosor una estatua de oro precisamente y que se postraran a adorarle. Y fíjese cómo venía eso, inclusive desde mucho antes atrás, hermano, cuando la Biblia habla del mismo Egipto y sus faraones que eran adorados como dioses. Y mire toda la trascendencia desde allá de Egipto hasta donde había llegado. Y sin ir muy lejos, hoy en día hay gobernantes así, que están buscando ser adorados y tenidos como dioses. Hoy mismo, ahora mismo, los hay. Amén, amén. Ahora mismo los hay. ¿Qué querrá Satanás? ¿Ah? ¿Qué ha querido Satanás siempre? ¿Qué le dijo a Jesús? Póstrame y me adoras y te doy todo esto. ¿Ves? Ahí está. La soberbia, el sentimiento de superioridad con respecto de él mismo a los demás. El que él sea el preferido, no otros, basándose en su propia vanidad del yo. Ahí está Satanás. Y ahí estaba reflejada en esta ocasión, específicamente en dos reyes, gobernantes, en la que digo yo, el Espíritu Santo, hablando a través de estos profetas a su pueblo, hermano, trajo la oportunidad de recordarle de nuevo al pueblo quién estaba detrás de su pecado. En este caso de estos reyes, de su soberbia. Amén. De su soberbia. Usted no ha escuchado, digámoslo de esta manera, hoy en día a veces hay gente que habla de gente, de otra gente muy mala y dicen, no, ese es el diablo. ¿Se ha escuchado usted? Y es que los seres humanos mismos reconocemos eso, hermano. Sin embargo, no reconocemos el Evangelio de Cristo, la salvación, el mensaje, y el ser humano le huye. Pero esa misma gente que muchas veces escucha el Evangelio y lo hace de un lado, ellos mismos han dicho muchas veces, no, ese es un diablo. O sea, detrás de ese lo que hay es un diablo, es el diablo. Es de alguna manera quizá lo que Dios quiso mostrar de estos. La actitud que había en estos reyes, que se creían dioses y que todos tenían que servirle. Entonces el Espíritu Santo, por decirlo así, hermano, no desaprovechó el volverle a recordar al pueblo verdaderamente quién estaba detrás de esto. Y ahí vemos nosotros, a través de estos versículos, hermano, no vemos otra cosa más que la descripción de Satanás. ¿Dónde estuvo? Esto no pudiera ser referido a un ser humano, el rey de Tiro, a un ser humano
el rey de Babilonia, y decir, estabas en el Edén y estabas vestido de zafiro, eso no puede estar relacionado a seres humanos. Eso no puede estar relacionado con otra cosa más que con Satanás mismo, que era el gestor de esa maldad de aquellos gobernantes, hermano, que se creían dioses. Creo que en Daniel capítulo 4, precisamente pudiéramos darnos cuenta de las circunstancias que rodearon a Nabucodonosor, de su carácter, de su arrogancia, de su soberbia. Amén, amén. Dice Daniel 4:22, vamos a leer desde allí. Dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Fíjese el poder de este hombre. Pues no es extraña que se volviera loco, ¿no? La locura se le subió a la cabeza y precisamente el título ahí en el capítulo 4 dice, la locura de Nabucodonosor. Bueno, sigamos leyendo, porque precisamente de su locura se volvió loco y lo volvieron loco. Dice, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. Aquí está Daniel interpretando a Nabucodonosor su sueño. Y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Y estas son palabras de Dios a través de Daniel, hermano. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados. En otras palabras, arrepiéntete con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjense, después de, aún así, la soberbia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? La casa real con la fuerza de mi poder y para gloria ¿de quién? Ahí salió. Aún estaba, dice la palabra, aún estaba la palabra en la boca del rey. Estaba terminando de hablar cuando vino una voz del cielo. 2 puntos. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de entre los hombres, te arrojarán.
con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Oiga, en la misma hora. Y fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Esto vino sobre Nabucodonosor por causa de su arrogancia, de su soberbia. Y ya Dios le había advertido. Amén. Amén, amén. Y algo similar ocurrió con el rey de Tiro. Algo similar, hermano. Quise traer estos versículos para que pudiéramos ver nosotros, hermano, quién está detrás de la arrogancia, del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, que nosotros, como hijos de Dios, nos pudiéramos permitir. Y como ciertamente muchos, hasta el sol de hoy, ministros de años, hermano, se muestran de esta manera. Muchos llamados, quizá hablemos del rango que supuestamente muchos colocan como el más alto, llamándose apóstoles, y muchos se atreven a decir que les deben lustrar los zapatos, y algunos que los deben llamar de una manera y de otra, padre, iluminado, qué sé yo. Porque estas cosas se viven hoy en día, hermano. Amén, amén. Algunos que hablan cosas que no están en la palabra, pero como ellos son los apóstoles, dicen, lo digo yo, que soy el apóstol, aunque no esté escrito. Porque es una nueva revelación que ahora ha venido para mí como apóstol. La soberbia, el orgullo, eso no ha cambiado. Y si buscáramos de Adán y Eva hacia acá, veríamos en todas las escrituras, hermano, cómo la soberbia ha venido obrando a través de la historia, y pasamos por el Nuevo Testamento y llegamos ahora, y la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la vanidad del yo siguen presentes. Y volviendo atrás, precisamente hablando de un rey también, llamado David, dijo, presérvame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y quise tomar ese versículo como el versículo principal que, hermano, nos debe poner en alerta a nosotros hoy. Porque ese que obró y que la palabra inspirada por el Espíritu Santo nos dejó ver a través de esos dos hombres, hermano, el rey de Tiro, el rey de Babilonia, eso, hermano, es algo que a nosotros nos debe poner en alerta hasta el tiempo de hoy. Nos debe poner en alerta. Uno de los grandes problemas que suele tener el ser humano, quizá por no decir el principal, es, hermano,
el hecho de no reconocer sus propios errores. Y eso es soberbia también. Eso es orgullo, eso es vanidad, eso es arrogancia. Y de eso estamos plagados en ese tiempo. Y no le estoy hablando a nivel general, incluyendo a todos los seres humanos en esta tierra, que de hecho la arrogancia aflora, la soberbia aflora. Me estoy refiriendo al pueblo escogido, llamado por la gracia de Dios. Dentro de la iglesia, hermano. La rogativa del salmista de ser preservado de las soberbias debe convertirse también en nuestro deseo y exhortación de manera general. Las soberbias han venido siendo un gran problema en la vida de todos los seres humanos y no nos excluye, porque lógicamente somos cristianos, pero somos seres humanos. ¿Comprende? No nos excluye en ninguna manera. Las escrituras nos dejan ver las diferentes ocasiones en que la soberbia llegó o llega a manifestarse en la iglesia del Señor. Al parecer la soberbia y la presunción fue un problema muy frecuente también, hermano, en la comunidad cristiana temprana. Y cuando digo comunidad cristiana temprana, estoy hablando de lo que nosotros comúnmente llamamos la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo vino y descendió en Pentecostés, y allí la iglesia comenzó la edad, el tiempo de la iglesia hasta el tiempo de hoy. Y miraríamos, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Para corroborar esto que le estoy diciendo. Porque ciertamente los tiempos en que se escribieron estas cartas pertenecen a esa iglesia cristiana temprana, los tiempos de esa iglesia cristiana temprana. El tiempo en que el apóstol Pablo, llamado por la gracia del Señor, uno que perseguía a esa iglesia, ahora hace parte de esa iglesia como apóstol de Jesucristo. Y mire lo que escribe a los Corintios, parte de esa iglesia temprana, capítulo 10, versículo 12, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén, amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y todas estas lecturas y muchas otras, ¿verdad?, nos muestran, hermano, la actitud de la arrogancia en la que la iglesia del Señor en ese tiempo pudo caer y que hasta el sol de hoy no es ajeno. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12. Ahora vaya a la segunda carta, y Pablo sigue escribiendo a esta iglesia, pero ya es la segunda carta la que envía. Capítulo 10, versículo 12 dice: no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Ahí está, el yo. Pero ellos manifiestan su falta de juicio
al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos. Ahí está. La arrogancia, la soberbia, el orgullo. Filipenses 2:3. Y hay muchos otros más. Pero permítame que podamos mirar en la iglesia de los primeros tiempos, cómo efectivamente este problema de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, llegó a afectar a esa iglesia temprana. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, le dice el apóstol Pablo a los filipenses. Antes bien, con humildad. ¿Por qué les diría con humildad? ¿Por qué hablar de humildad? ¿Por qué decirles que nada hicieran por vanidad o rivalidad? Deduzca, hermano. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. ¿Por qué le diría? Miren a los demás como si fueran superiores a usted. Porque la soberbia es lo contrario. El superior soy yo. ¿Comprende? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y todo esto nos lanza, nos lleva o nos deposita la arrogancia y la soberbia y el orgullo que pudo haberse estado presentando en esta iglesia temprana. Amén, amén. Debemos guardarnos de las soberbias. Yo voy a tocar 3 puntos. Y hoy no vamos a empezar ni con el primero, pero lo voy a dejar con el título. Voy a tocar 3 puntos. Y estos 3 puntos yo los he denominado ocasiones en las que podemos caer en la soberbia. Si usted lo quiere escribir, escríbalo. Eso no lo tengo escrito aquí, pero bueno. Yo lo he llamado ocasiones. Y son 3 puntos. Creo que me va a llevar un culto cada punto. Hoy solamente tocamos lo que se refiere a la introducción. 3 ocasiones en las que podemos caer en las soberbias. Y escúcheme, debemos decir, hermano, como dijo David, presérvame, guárdame de la soberbia, Señor. Y lo voy a dejar con ese punto número 1. La soberbia con ocasión de los dones de Dios. Ahí lo voy a dejar esta noche. Lo que quiere decir que el domingo voy a comenzar con ese primer punto. Con el favor de Dios. Amén, amén. ¿Estamos de acuerdo? No quiero correr, porque yo escucho por ahí algunas personas que dicen, hermano, despacio y con buena letra. Y yo creo que la palabra de Dios es para ir despacio, con buena letra, meditar en las palabras de Dios, y que nosotros, hermano, de igual manera como David clamó a Dios, dijo, Señor, presérvame de las soberbias. Porque ¿quién reconocerá sus propios errores? Presérvame de las soberbias. Porque hay, hermano, caer en la soberbia es cosa tremenda. Y Dios nos guarde de eso. Porque no es de Dios. Ya sabemos de quién es y dónde se gestó. Amén. Así que vamos a orar. Yo pensé inclusive que hoy iba a avanzar el primer punto y no fue así. Gloria a Jesús.
Amén, amén. Padre, yo te doy gracias esta noche. Pongo delante de usted mi vida y la vida de mis hermanos. Bendito sea usted por su palabra. Alabamos su nombre por su palabra. Y creo, Señor, que hoy estamos en ese mismo sentir en esta noche. Y abrazar las palabras de aquel que un día dijo: Señor, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Por favor, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Yo no sé usted, hermano, que me está escuchando esta noche, yo no sé si usted ora conmigo así. Yo no sé si usted también levanta su oración al Señor. Oraciones que te aseguro que Él escucha una a una. No sé cómo lo hará, pero Dios está conociendo la actitud de su corazón, de mi corazón. Dios está conociendo su corazón. Dios está conociendo la intención de su corazón en esta noche. Por eso le digo ahora, abracemos las palabras del salmista que dijo: Señor, presérvame de las soberbias. Y déjanos comprender, Señor, no solamente como algo intelectual, sino como algo de esencia en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma. Lo que significa, Señor, la soberbia. Y que no caigamos en esto. Permítenos ver a través de tu palabra y entender y comprender estas cosas, las cuales usted mismo también disertó a los hombres de Dios, a los que inspiraste con todas estas cosas, Señor, para nuestro bien. Te suplico esto en Cristo Jesús. Por favor, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bendiciones. Bendiciones.